Entonces vamos a hablar del encuentro entre Jesús y este fariseo que se llamaba Nicodemo. Y esta historia está en Juan capítulo 3, del 1 al 14. Yo la voy a leer, pero de ahí la vamos a ir desglosando. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablare cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esa es la historia. Entonces, este Nicodemo, que significa victoria del pueblo, y su oficio es, él es un hombre importante, un principal, uno de los hombres más importantes de los fariseos y miembro del Sanedrín. ¿Y con quién se encuentra? Con nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, el Cristo, el Mesías que todos esperaban. Y su duda, la duda de Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Veamos. Lo primero que quiero que ustedes me ayuden, ahí en Lucas 4, 14, 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Pregunta: ¿por qué la fama de Jesús se extendió tan rápido en todo el territorio? Aquí pido Por que los abran los micrófonos. milagros, Por los milagros, esa fue la Paula Marión, ¿cierto? ¿Por sí. qué, por qué otro motivo? Hay dos motivos que hicieron a Jesús famoso. Una, y ya lo dijo la Marión, los milagros. ¿Qué más habrá hecho famoso a Jesús? Vamos, vamos, inténtenlo. ¿Qué podría ser? ¿Por qué Jesús se hizo famoso? Bien, voy a dar dos opciones. Una, dos, tres. Bien, Jesús es reconocido como un gran maestro. Em, Dice Lucas 5:15, su fama se extendía más allá, y grandes multitudes se reunían para oírle, porque querían escucharlo, pero además para ser sanados de sus enfermedades. En Marcos 1, 27, 28 dice: y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva doctrina que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama en toda la provincia alrededor de Galilea. En Mateo 4, 23, 25 dice: recorrió Jesús toda Galilea enseñando, un maestro, en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos.
Y él los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En Mateo 15:30 dice, y se acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, los mancos sanados, los cojos andar, los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Este es nuestro Jesús. En Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Miren, este Jesús, no hubo ninguna persona que no viniera a Jesús y no fuera sanada. No hay ningún caso de alguien que haya venido a Jesús y Jesús no lo haya podido sanar. Jesús, todos los que vinieron a él, los sanó. Obviamente no sanó a toda la gente porque no todos vinieron a él. ¿Ya? En Lucas 6, 17, 19 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahora, Jesús entonces conocido como un gran maestro, pero un hombre que hace señales, prodigios y milagros. En toda la escritura, si ustedes leen o investigan, em, no se vieron tantos milagros. En el tiempo de Moisés, ¿cierto? Ahí las 10 plagas, ¿cierto? Como Dios abrió el mar, en el desierto, cuando Dios los alimentó, vieron milagros. En la vida de Elías hubieron milagros y de Eliseo, pero nunca o como nunca, aparecen los milagros, así como los peces de Pedro, como la multitud, en el ministerio de Jesús. Los milagros aparecían por todas partes. Y, y eso es lo que llamaba la atención de la gente. Estas señales, ¿qué es una señal? Una señal es como una flecha, apunta a algo. Y en el libro de Hebreos, capítulo 2 versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. O sea, ¿qué testificaba Dios? Que Jesús era su enviado, su hijo. ¿Y cómo testificaba Dios que Jesús era su hijo? Con señales, prodigios y diversos milagros. Y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Recién, o hace poco, mi hermana Margarita decía que ella Dios hizo un milagro. A veces nosotros eh, decimos, ¿cierto? Porque en realidad que existamos, que vivamos, ya es un milagro. Y así lo vemos, que salga el sol, que Dios nos provea, es un milagro. Un nacimiento es un milagro. Pero cuando habla de señales y milagros en la Escritura, no está hablando de algo común y corriente. Está hablando de algo que eh, no puede ser lógico. Por ejemplo, que el agua se convierta en vino. Eso no es lógico. Que un muerto resucite. Eso no es lógico. Para la escritura, el milagro, estrictamente bien definido, es algo que traspasa las leyes naturales y obviamente es atribuido a intervención divina. O sea, cuando se abrió el Mar Rojo, ¿cierto? Eso era un milagro. ¿Quién puede levantar una vara y abrir el Mar Rojo? Eso es un milagro. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Eso viola las leyes de la naturaleza. Eso es un milagro. Entonces, lo que habla aquí la escritura es que a Jesús lo seguían los milagros. Y no estamos hablando de milagros, el Señor me proveyó hoy día. No, milagros, cosas que no podían pasar, pasaron. Sanidad física, mental, espiritual, liberación demoníaca, alimentación, multiplicación de panes, ¿cierto? Em, Resucitó a Lázaro, sanó sordera, ceguera, mudez, lepra, mano seca, cojera, parálisis, fiebre, flujo de sangre, enfermedades mentales. Todo eso apuntaba a que Jesús era lo que decía ser. Y en esta historia está también una definición, porque estamos en la introducción, el Sanedrín. El Sanedrín yo les contaba el otro día que era el tribunal que había en el pueblo judío. Los romanos dejaban que los judíos se organizaran y ellos tenían un tribunal que era el que se llevaban todos los casos, el que tenía la autoridad religiosa y política en Jerusalén. Y en ese tribunal estaba conformado por 70 miembros, pero en el año que estaba Jesús había uno más, había 71. Y el que estaba a cargo del Sanedrín era el sumo sacerdote. En ese tiempo era Caifás. Pero como su suegro no se había retirado,
su suegro se llamaba Anás, que era el anterior sumo sacerdote. El Sanedrín estaba conformado entonces por 71 miembros. Ellos juzgaban entonces los asuntos religiosos, civiles, interpretaban la ley de Moisés, eh, juzgaban algunos delitos, problemas o pecados de la gente, pero no podían matar, y eso es lo que conversamos la semana pasada. Em, y ya vimos los fariseos, yo le he hablado harto de los fariseos, lo voy a resumir nomás, ¿cierto? Y lo voy a resumir con una oración. Ahí en Lucas 18, del día al 12, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. O sea, estos fariseos, además de ser un grupo religioso famoso de ese tiempo, de hecho ellos promovían la pureza, promovían que la religión no se mezclara ni con la política, ni con las cosas, ¿cierto? Ellos trataban de mantenerse puros y se creían así. Ellos creían, se creían personas puras delante de Dios, que ellos no le debían nada a Dios. De hecho, ellos, en el tiempo que los griegos dominaron Israel, ellos crearon las sinagogas, que eran lugares donde ellos reunían a la gente y les enseñaban la escritura. Entonces, ellos dominaban la sinagoga y había otro grupo, que eran los saduceos, y ellos dominaban el templo, ellos controlaban el templo. Pero los saduceos no creían en toda la escritura, ellos creían solo en los primeros 5 libros y ellos se vendían a Roma, o sea, negociaban con Roma y les interesaba el poder político. Bueno, ahí dice también los esenios. Los esenios era un grupo que se aislaba del mundo, no quería saber nada, para ellos todo era mundano y Jesús no era de eso tampoco. Estos fariseos eran expertos en la ley, se sabían la ley de, de, de corrido, o sea, ellos de memoria. De hecho, Jesús les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y ese era el problema de ellos, que enseñaban cosas que ellos no hacían. Además, pusieron cargas, ¿cierto?, que ni ellos podían llevar. Crearon 613 mandamientos. De los 10 crearon 613. Por ejemplo, una mujer no podía conversar con un hombre si no era de su familia. Había que, para mantener la pureza, había que lavarse las manos antes de comer. El día sábado no se podía hacer nada y reglas de ese tipo que las crearon para mantener su pureza, ¿ya? Ellos buscaban reconocimiento, poder en la sociedad. Jesús les dijo, guárdense de los escribas y fariseos porque les gusta andar con ropas adornadas, les aman las salutaciones, o sea, saludarse en las plazas, en las primeras sillas quieren sentarse en la sinagoga, en los primeros asientos, quieren estar siempre mostrándose. Y lo otro característica es que ellos despreciaban a las demás personas. Criticaban a Jesús por comer con publicanos, con pecadores, eh, y para ellos, en sus reglas no podían tocar a ningún pecador, ninguna mujer los podía tocar, ni podían tocar ni un muerto, ni un enfermo. Eso los hacía impuros delante de Dios. Hasta aquí, preguntas, inquietudes, dudas, aportes. Vamos bien. Pastor, Alguien que, una hermana consulta. Luisa. Ese 613 Mandamiento. Mandamiento. mandamientos Sí. fueron eh, inventados por ellos, Es que ellos no querían fallarle a Dios. ¿ya? Entonces, humanamente decían, a ver, por ejemplo, vamos, si dice la ley que no hay que adulterar con la mujer, entonces la mujer se tiene que cubrir para que el hombre no caiga en tentación. Entonces la mujer tenía que andar cubierta, ¿cierto? Cubrirse el pelo, cubrirse la cara. No había que conversar con las mujeres porque también podían caer en tentación. Entonces ellos, ¿qué es lo que querían hacer? Querían que la ley, querían cumplir la ley, pero crearon reglas que no estaban en la escritura. Jesús, ¿qué les dice a ellos? El problema no está en mirar a una mujer, el problema está en codiciarla. Jesús les dijo claramente, no es el problema no es el que adultera, sino el que mira a una mujer y la codicia. El problema no es matar, o sea, es matar, pero el problema parte antes, dice, el que odia a su hermano, ese va a ser culpable de asesinato. Entonces Jesús apunta al corazón
Y los fariseos apuntan a lo superficial. Ellos creen que son las cosas externas las que los contaminan, siendo que Jesús le dice, no, po, el problema no está afuera, el problema está dentro, está en el corazón de las personas. Y ellos crearon leyes externas, decían, bueno, si yo ando lejos de los pecadores, no me voy a contaminar. Si no hablo con un pecador, no me voy a contaminar, no voy a pecar. Pero si me junto con pecadores, probablemente se me pegue el pecado, porque así lo veían ellos. No sé si respondí su pregunta. Sí, muchas gracias. Ahora yo les decía el domingo que a veces nosotros hemos sido medio fariseos a veces, ¿ya? Porque a veces nos ponemos los ojos, ¿cierto?, en las demás personas y no ponemos los ojos en nosotros. Jesús dijo que miráramos la astilla de nuestro ojo primero, que la sacáramos antes de mirar, o sea, que sacáramos el tronco de nuestro ojo antes de sacar la astilla en el ojo de nuestro hermano, ¿cierto? Y con la vara que medíamos íbamos a ser medidos. Y eso se lo decía a los fariseos, ¿ya? Porque a ellos siempre les gustaba ver el pecado en los demás, pero no miraban su propio pecado. De hecho, les dijo sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Porque los sepulcros, si usted va a una tumba, se ve bonita por fuera, pero por dentro está el cadáver, ¿cierto? Así les dijo Jesús, que su corazón estaba lejos de él, que con sus labios lo buscaban, pero su corazón estaba lejos de él. Esos son los fariseos. Ahora, no todos los fariseos, ¿cierto? Como dijimos, eh, eran como la mayoría caía en esta categoría. Bien, vamos a seguir. Vamos a meternos a la historia ahora. Entonces, ¿quién era Nicodemo? Y si alguien me quiere ayudar, Juan 3:1. Juan 3:1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Amén. Dice, había un hombre de los fariseos, o sea, este hombre era fariseo, se llamaba Nicodemo y era un principal, o sea, era alguien importante. ¿Ya? Léame el versículo número 2, hermana Luisa. Ya. Este vino a Jesús de noche, espera un poquito. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Entonces, este Nicodemo es un representante de la élite religiosa. Como ya les dije, era un principal, un hombre importante, era del Sanedrín. Él conocía toda la ley de Moisés. Y él se acerca de noche a Jesús. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué cree usted que se acerca de noche y no de día? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué viene de noche? ¿Será por la crítica que le van a hacer los otros Para no fariseos? ser visto por los demás. Exacto. Él sabe que algo está pasando con Jesús. Él también quiere que venga el Mesías. Él también quiere ver al Cristo. Y de Jesús se hablaba que hacía milagros, pero también se decía que era un falso profeta. Entonces él quería saber, él quería conocer a Jesús directamente. Es por eso que él dice viene de noche, posiblemente por ese temor, que no lo vean, ¿cierto? Pero él quería hablar con Jesús. De hecho, él le dice y reconoce a Jesús. Ahí le dice, Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios. Mire, le dice, yo sé que has venido. Y no dice, no reconoce que la duda es de él. A lo mejor representaba al Sanedrín. A lo mejor el Sanedrín lo mandó. Porque dice, sabemos. Está hablando por varios, ¿cierto? Sabemos que has venido de Dios. Mire, le dice, tú vienes de Dios. ¿Y por qué? Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales. Interesante. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, lo que está reconociendo que Jesús es alguien que viene de Dios. Y aquí él quiere un poco teologizar con Jesús, porque él era un erudito, ¿cierto? Conocedor de la ley y quiere saber más de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Juan 3:3, hermana Luisa.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto, mire, lo que le dice Jesús, tiene que nacer de nuevo. Esto lo confunde a Nicodemo porque él, siendo fariseo, él se sentía salvo, se sentía que no le debía nada a Dios. De hecho, algunos pensaban que solo por ser hijos de Abraham eran salvos, por la genealogía. Otros pensaban por cumplir la ley de Moisés. Y otros, como más estrictos como los fariseos, cumplir la ley y las tradiciones que ellos tenían. Entonces, cuando Jesús le dice que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, esto lo confunde. Nicodemo se siente confundido porque dice, bueno, ¿cómo voy a nacer de nuevo? O sea, si yo ya nací, ya viví, ya tengo la vida hecha. Y lo que Jesús trata de explicarle es que hay dos tipos de nacimiento. Más abajo dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto es cierto, el que no naciere de agua de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando dice lo que es nacido de la carne, está hablando de lo que es nacido humanamente, físicamente, del nacimiento natural. Lo que es nacido de una vida natural, física, es una persona natural. Ustedes han visto cuando nace un bebé, la mayoría se parecen, ¿cierto? Pero en medida van creciendo, ¿qué pasa con el bebé? Va tomando forma. ¿Y qué forma va tomando? ¿A quién se empieza a parecer? Empieza alguno a decir, uy, mire, se parece al papá, se parece a la mamá, se parece al Al tío, papá. al primo, se parece. Y empiezan a ver características que son de la familia, características físicas. Pero Jesús no está hablando del nacimiento físico, Jesús está hablando del nacimiento espiritual. Nacer del espíritu, el ADN divino. ¿Cuál sería la idea entonces de nacer de nuevo? Si cuando nacemos físicamente vamos tomando rasgos humanos, rasgos de nuestra familia, ¿qué es lo que quiere Dios al que cuando quiere que nazcamos de nuevo? ¿Qué rasgos tendrían que empezar a aparecer en nuestras vidas? Pregunta. Cambio en la vida ¿Ah? ¿Cambios? Sí, pero ¿qué tipo de cambio? ¿A quién tenemos que empezar a parecernos? a Jesús. Buena, buena, Carla. Eso, po. En Primera Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer. O sea, renacer es volver a nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, esto tiene que ver con la muerte de Jesús y su resurrección. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. O sea, este nacer de nuevo tiene que ver con una obra de Dios, ¿ya? Es una obra que afecta nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón. Cuando nosotros creemos, buscamos al Señor, Dios empieza a obrar en nuestra mente y en nuestra vida. Y es un acto divino. Es como que Dios planta una semilla en nuestra vida que empieza a hacer la obra. Como cuando Dios toca al leproso y se sana. Algo empieza a pasar en nosotros cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que necesitamos a Jesús, que Él en la cruz pagó por nuestro pecado. Entonces nosotros, nuestra vida comienza a modificar, a cambiar. En Juan 1.13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Los que nacen de nuevo, estamos hablando de la vida espiritual, nacemos para mostrar a Cristo. ¿Cómo se nace de nuevo? En Santiago 1.18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En 1 Pedro 1.23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, nacemos de nuevo al ser afectados por la palabra de Dios, cuando nos sometemos y buscamos la palabra de Dios. También nacemos de nuevo a través de su Espíritu Santo. Él dice, nos salvó. Mire, lo que hemos hablado varias semanas atrás. Dios nos salvó, no por nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. O sea, Dios tuvo misericordia de nosotros, envió a su Hijo y nos salvó. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros conozcamos a Jesús y seamos imitadores de Cristo. Él quiere que nos conformemos a su imagen. Pablo decía que él oraba para que los Gálatas fueran formados, que Cristo fuera formado en nosotros. O sea, que los rasgos nuevos empiezan a verse. El nuevo nacimiento tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitud.
¿Ya? De hecho, cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene, ¿cierto? Y empieza a hacer una obra en nosotros y nos empieza a capacitar. En primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, el que ama es el que realmente ha nacido de nuevo. En primera Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, el nuevo nacimiento tiene que ver con que nosotros ahora somos capaces de vencer. Somos más que vencedores. Y esta es nuestra victoria, la que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y además dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y ya dijimos que practicar el pecado no es lo mismo que pecar. Igual podemos pecar, pero nosotros no practicamos el pecado, no lo hacemos a conciencia. Y si hay alguien que lo está haciendo a conciencia, entonces no ha nacido de nuevo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros, si nacimos de nuevo, Dios nos da poder sobre el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Ya? Aquí yo siempre muestro este dibujo, si alguna vez alguien lo ha visto. En Romanos 3:23 dice, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y esa flecha indica hacia dónde va caminando ese hombre. Cada vez que ese hombre le da la espalda a Dios y se dirige hacia el pecado, su sombra aumenta. Es como cuando hay un foco atrás nuestro y nosotros nos vamos alejando del foco, la sombra va agrandándose. Y es porque vamos dirigiéndonos hacia el pecado. Pero el Evangelio, la cruz de Cristo y el Espíritu Santo, nos, su palabra también, nos ayuda a cambiar el rumbo. Eso es convertirse, cambiar el rumbo, devolverse. Es darle la espalda al pecado y empezar a mirar a Cristo. Esa es la conversión, ese es el nuevo nacimiento. Yo ahora le doy la espalda al pecado y por fe, ¿cierto? Me arrepiento y busco al Señor. Eso es volver a nacer. Entonces este arrepentimiento es con respecto al pecado. Yo no quiero pecar más. Y la fe es con respecto a Dios. Cuando le doy la espalda al pecado, estoy arrepintiéndome. Cuando miro y de la misma manera estoy dándole, ¿cierto? Buscando a Dios, eso es fe. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. En la medida que nos acercamos a Dios, nuestra sombra, nuestro pecado es menor. Nuestra sombra es más pequeña. Bueno, ¿qué le pasó a Nicodemo? Ahí al final Jesús le dice, ¿cierto? Le explica esto, que el Espíritu Santo es como el viento, no sabemos dónde viene, a dónde va, pero le da como él sabía la ley de Moisés, le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús le da una señal a Moisés, a Nicodemo. Pero Nicodemo, uno lo ve en los evangelios y aparece, ¿cierto? Ahí en Juan 7, cuando el Sanedrín quiere apresar a Jesús. Y Nicodemo les dice, el que vino a él de noche, dice, el cual era uno de ellos, juzga, ¿acaso nuestra ley a un hombre sin primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo le dice, ¿cómo vamos a arrestar a alguien si no lo hemos escuchado, si no le hemos preguntado? Nicodemo intercede a favor de Jesús. Y también, al final, cuando Jesús es levantado, porque dice la señal que le va a dar, que así como la serpiente, ¿cierto? Moisés levantó la serpiente en el desierto. La historia ahí está en Éxodo, en Números, ¿cierto? Donde Moisés el pueblo en el desierto empieza a rebelarse contra Dios, empieza a quejarse. Y aparecen unas serpientes que muerden a la gente y la gente envenenada empieza a morir. Y Moisés ora a Dios y Dios le dice, mira, haz esto. Levanta una serpiente, ¿cierto? Ahí, y cualquiera que mire a esta serpiente va a ser salvo. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Y esa es la señal que Jesús le da a Nicodemo. Así como la serpiente fue levantada en tiempo de Moisés, asimismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Nicodemo ve que Jesús es crucificado, él entiende esta señal. ¿Qué hace Nicodemo? Ahí en Juan 19, 38, 40 dice, después de esto, José de Arimatea, que era otro fariseo, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, igual que Nicodemo, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según su costumbre, sepultar entre los judíos. Entonces, José de Arimatea y Nicodemo, ahora de día, ya no tienen temor. Nicodemo entiende que Jesús es el Hijo de Dios y él va y le ceden cierto una tumba y lo sepultan como corresponde. Se los Esa es la cobran. historia de Nicodemo.
Pregunta, dudas, inquietudes. ¿Qué es lo que les queda de la enseñanza? ¿Hay algo que les llama la atención de la enseñanza? ¿Algo? ¿Qué aprendieron? Para que hagamos el cierre y la conclusión. ¿Nadie quiere decir nada? Estamos calladitos hoy día. Es que a veces podemos a lo mejor conocer la Biblia y todo, pero a lo mejor no podemos, a lo mejor no vivimos lo que dice la Biblia. Gracias, hermana Luisa, porque Nicodemo se sabía la ley de memoria, Claro, pero no había nacido de nuevo. exacto. Y esa es la invitación hoy día. Puede que nosotros seamos simpatizantes de Dios. Nos gusta su ley, sus mandamientos, sus bendiciones. Pero la pregunta es, ¿nosotros dimos el paso de entregarle nuestra vida a Jesús? ¿Nos arrepentimos? ¿Y hoy día vamos, lo seguimos? Porque esa es la única manera que Dios promete que vamos a tener un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura solo la hace la conversión, el nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Preguntas, dudas, vamos a concluir. Dice así, Juan 3:16, mire, después de eso, Jesús dice, porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:17, seguido, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No debemos olvidar nunca, que no es lo que hacemos, no es lo que sabemos, es porque Dios nos amó. Es por eso que somos salvos. No hay otra cosa. Por más que sepamos, por más que hagamos cosas buenas. Aquí no estoy haciéndole una apología a la maldad. No hay que hacer cosas malas tampoco. Pero por más cosas buenas que hagamos, no nos merecemos nada. Todo lo hizo Jesús en la cruz. Y mi conclusión es que aquel que se encuentra con Jesús cambia. Si realmente nos encontramos con Jesús, entonces nuestra vida tiene que cambiar. Y para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. No podemos entrar al reino, no podemos ser salvos si no nacemos de nuevo. Eso le dijo Jesús a Nicodemo y lo entendió. Y la salvación no se adquiere por ser hijo, ni nieto, ni familiar. A veces decimos, no, si mi papá es pastor. No. O mi tío. No, eso no asegura nada. Tampoco se logra por obras humanas. Es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y finalmente, los milagros solo acreditan quién es Jesús. Hay gente que quiere milagro, pero después de que obtiene milagro, se va, como los 10 leprosos. No buscan a Jesús. Los milagros no aseguran nada. Lo que Dios quiere es que lo busquemos a Él. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Dudas, preguntas antes de orar? Hermana Elena, no le escucho nada. Eso, ahora hable. A ver, ahora. Que les Ahora digo sí. que es muy linda la enseñanza, muy Amén. linda, me gusta ese pasaje, porque muchos de los hijos de Dios somos como Nicodemo. Amén, pues. Amén, pues. Mm. De hecho, Muchos, Nicodemo llevaba toda su vida estudiando y más de 40 ¿cierto? años la Sí, escritura, sí. pero aún no nacía de nuevo. Entonces, Pero si no la hacemos, de exacto. nada Si nos solo, sirve. si Mm. solo está en nuestra mente, no Sí, sirve. Tiene que estar en así, nuestro corazón. El problema del sí, ser humano está en el corazón, no en las sí, cosas externas. A veces luchamos con las cosas externas, pero lo que Dios quiere es que cambiemos de adentro. el corazón. Amén.